Día mientras no se acrobó. Chicos, buenos días. No olviden llenar el formato de asistencia, entonces ya se los voy a enviar por el WhatsApp, ¿vale? Llena patadita. Listo. De nuevo, buenos días para todos. Espero estén muy bien. Les voy a compartir mi pantalla, entonces, para hablar unos temitas previos a la clase. ¿Alguno me confirma si la pueden ver? Sí, Chicos, señor. Este es el tablón en blanco, sí. listo, sí. Entonces, bueno.
En primer lugar, pues nosotros no hemos establecido fecha de parcial final, ¿listo? Entonces las clases van hasta el 23 de mayo, o sea, esa es la finalización de clases. Y lo que es semana de parciales va del 26 de mayo al 1 de junio. ¿Listo? Esa es la semana de parciales. Entonces, lo que nosotros hacemos normalmente en la semana de parciales es tener 2 horas. ¿Listo? Entonces, del bloque de 4 horas, pues se utilizan solo 2 horas en la semana de parciales. Entonces, a ver, mayo 26. Buenos días, profe. Lamento llegar tarde. Tranquila, Catalina. Es que vi un mensaje que la clase era a las 8:50. Sí. Listo. Entonces, podríamos realizar el parcial. ¿Qué les parece si lo realizamos el viernes 22? No sé ustedes qué opinan. ¿Listo? El parcial lo podríamos realizar el viernes 22 de mayo. Esto con el fin de que, por ejemplo, si les va a regular, ¿sí? En esa semana del 26 de mayo al 1 de junio podríamos hacer la recuperación, que sería el 26 de mayo. ¿Qué les parece? Bien, No hay profe. problema. ¿Sí? No hay problema. Listo. Entonces el 26 de mayo se haría la recuperación y, por ejemplo, si les va bien, pues de una vez les entrego notas. ¿Listo? Entonces ahí podría ser eso. Entonces, Así de difícil va a estar el parcial, profe. no es difícil, sino uno no sabe, ¿no? Por eso hay que tener un plan B. Entonces, por eso les comentaba. ¿Listo? Entonces, si quiere alguno, tómele una fotico a esto y se lo envía al grupo para que Jenny también lo vea, ya que no se ha podido conectar. ¿Listo? O las personas que estén en el grupo. Todos subieron su taller, ¿sí? Sí, señor, yo se lo Sí, envié señor. por Sí, señor. WhatsApp. Listo. Bueno, ¿alguna otra duda, otra inquietud? Sí, profe. Dime. Pero es más sobre lo que aparece en el WhatsApp, que dice tema proyectos. De inversión. Sí, señor. Listo, ese es el tema de la clase. Aquí. Entonces, no olviden todos llenar el formato de asistencia. Listo. Bueno. Entonces, hay un tema muy bonito en la matemática financiera, que es la evaluación de proyectos o alternativas de inversión. Evaluación de alternativas de inversión. ¿Listo? Esas alternativas de inversión las podemos también encontrar como proyectos, ¿sí? Que es como el nombre más comercial. ¿Listo? ¿Alguien ha escuchado de evaluación de alternativas de proyectos de inversión en su vida real? ¿Sí? O muchas veces a nosotros nos llega una persona de que si nos dice, bueno, le tengo este proyecto de inversión y vamos a evaluarlo, a ver qué le parece. ¿Sí? Entonces, obviamente nosotros nos enfocamos en un concepto pues más financieramente. ¿Listo? Y financieramente, ¿esto qué me quiere decir? Que yo debo hacer un análisis de factibilidad. ¿Sí? Entiéndase como factibilidad, pues si es rentable, si eso me va a generar un recurso, un ingreso adicional a lo que yo invierta. ¿Sí? Entonces, uno, pues no para ir tan lejos, sería un CDT, ¿sí? Que es como un proyecto de inversión. Entonces, eso se podría tomar de esa manera. ¿Mm? Y obviamente, cuando uno hace ese análisis de factibilidad, pues lo que uno busca a raíz de eso, de estudiar muy bien esas alternativas, es tomar
decisiones. ¿Listo? O tomar la mejor decisión de inversión. Entonces, por ejemplo, a mí me ofrecen un proyecto que tenga una tasa muy rentable, entonces yo tomo la decisión de realizar ese proyecto de inversión. Hay diferentes mecanismos, ¿listo? Mecanismos para realizar la inversión, ¿listo? Y pues a través de esos mecanismos lo principal de ello pues es evaluar la misma, ¿sí? Cuando uno hace todo ese proceso de evaluación, pues le quedaría a uno más fácil llevar a cabo. Entonces esos tipos de mecanismos, ¿sí? O de dinámicas, por decirlo así, las podemos medir primero. Primero perdón, la podemos medir en unidades monetarias, ¿sí? Ya sea pesos, dólares, etcétera, unidades de valor real, ¿listo? O las podemos también medir en porcentaje o tiempo, ¿listo? Entonces, eso es como la forma de evaluar los proyectos de inversión. ¿Alguna duda, alguna inquietud? No, señor. Listo. Entonces, esto, digamos que se utiliza mucho en las grandes y pequeñas medianas empresas que, por ejemplo, adquieren muchos procesos de financiamiento, ¿sí? Ya sea por una entidad financiera o por otro tipo de personas. Entonces, uno normalmente tendría, ¿sí? En cualquier proyecto financiero que desee realizar, pues ese análisis para mirar si realmente es viable o no endeudarse con un banco, ¿sí? O realizar una inversión de un proyecto. Como algo así parecido, meta esta platica en DMG y en tanto tiempo le damos cierto porcentaje de dinero, ¿sí? Entonces ahí uno tenía que hacer como esa evaluación de alternativas de inversión. ¿Listo? Entonces, tiene una característica fundamental y es que estos proyectos de inversión están basados en el valor del dinero en el tiempo. ¿Listo? En el valor del dinero en el tiempo. El valor del dinero en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nosotros podríamos encontrar valor futuro, valor presente, etcétera. Lo que hemos venido trabajando como conceptos básicos de matemática financiera. Obviamente, toda alternativa de inversión, pues, tiene un costo, ¿sí? ¿Ese costo en qué consiste? Pues es el primer desembolso que yo hago, ¿sí? Para realizar esa inversión. Entonces, si a mí me dicen invierta 12 millones, pues yo estoy perdiendo, no perdiendo, sino sacando de mi flujo de caja 12 millones, ¿sí? Y esos 12 millones, pues siempre se van a representar como un índice negativo, ¿sí? O un valor negativo. Por eso lo asociamos como el costo, porque es un egreso que nosotros vamos a tener en ese valor del hoy, por decirlo de esa manera. ¿Listo? Entonces, ¿puedo borrar lo que está ahí o está tomando nota? Permítame un momento, profe. Listo. Bueno. Entonces, estos son como los aspectos pues más relevantes. ¿Listo? O como las Listo. características fundamentales de lo que son los proyectos de inversión. Un poquito torcidas esas flechitas. Entonces, hay una serie de alternativas, ¿sí? O de herramientas para poder medir lo que es los proyectos de inversión, ¿sí? Y son los siguientes. Entonces, primero encontramos el proyecto de inversión que es el plazo de recuperación. ¿Listo? Ese es el primer tipo de alternativa o de elemento que utilizamos. ¿Listo? El segundo es el valor presente neto, que se conoce con las siglas BPN, o en algunos libros aparece como la VAN, ¿sí? O el valor actual neto.
Lo pueden encontrar de la misma manera. Sí, de la misma manera. Entonces, o valor presente neto o valor actual neto. ¿Sí? Y el último es la TIR, ¿sí? Que me traduce eso, la tasa interna de retorno. Entonces, que es bueno, el porcentaje ideal para retomar mi inversión. Entonces, esos son los tres elementos como más comerciales que se pueden utilizar dentro de la matemática financiera, ¿sí? Para hacer todo ese proceso de análisis de proyectos de inversión. ¿Listo? Entonces, hoy pues vamos a enfocarnos primero en lo que es el plazo de recuperación, que es la primera alternativa. ¿Listo? Entonces vamos a ver en qué consiste ese plazo de recuperación. Listo. Entonces ese plazo de recuperación, pues su característica fundamental es que mide el plazo pues, de esa inversión, ¿sí? O el tiempo requerido para recuperar el costo inicial de esa inversión. ¿Listo? Entonces mide el plazo del tiempo requerido para recuperar el costo o inversión. ¿Sí? Lo podríamos llamar de esas dos maneras. Entonces nosotros cuando lo veamos en un flujo de caja, perdón, lo vamos a ver como un costo porque es una salida de dinero que nosotros tenemos que hacer en el momento cero. ¿Listo? ¿Por qué? Pues para llevar a cabo pues dicha inversión o dicho proyecto de inversión. Entonces esa es que la característica fundamental. Y pues mide la rentabilidad, ¿cierto? De ese proyecto. En términos de tiempo, ¿sí? Esa es la medición. Entonces, ¿en cuánto tiempo yo recupero esa inversión? Se podría decir o traducir de esa manera. ¿Listo? Entonces es la medición que se le da. Bueno, tiene una característica muy chévere, ¿sí? Es como un elemento muy, muy básico. Y es que tiene, en cuanto a los procesos de alternativas de evaluación de proyectos de inversión, pues tiene la dinámica más sencilla, ¿sí? Entonces esa dinámica sencilla a mí que me permite pues realizar un procedimiento que es el siguiente. Entonces a través de esa dinámica sencilla lo único que yo hago es sumar los flujos futuros, ¿cierto? Obviamente esos flujos futuros son de efectivo, ¿sí? Y estos flujos de efectivo se realizan por periodos, ¿sí? Esos periodos pueden ser anualmente, ¿sí? O deberían ser anualmente, porque los proyectos, esa proyección de flujos de cajas siempre se realiza anualmente. ¿Listo? Entonces, esos flujos de caja, que es uno de los elementos clave, esos flujos de caja, pues nos permiten determinar cuáles son los ingresos netos que nosotros podemos obtener en ese año, ¿sí? Obviamente todo depende y pues depende muchísimo de la actividad comercial que realicemos, ¿sí? O el tipo de negocio en el cual nos estemos involucrando, ¿listo? Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Todo depende de la actividad comercial que nosotros tengamos. Entonces, ¿esto qué nos permite? Que hasta que el costo inicial del proyecto, o sea, de la inversión, queda por lo menos saldado, ¿sí? Entonces, ¿cuándo recupero o en qué tiempo recupero esa inversión? Profe, Dime, Catalina. disculpe, dos preguntas. ¿Depende de la actividad qué? Comercial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos en el sector de la manufactura, si estamos en el sector salud, si estamos en el sector financiero, ¿sí? Todo depende de la actividad comercial que realicemos. Sí, obviamente los flujos de caja van a ser diferentes. Obviamente, cuando hay un flujo de caja neto,
Otra pregunta, profe. ¿Qué son ingresos netos? ¿Qué es neto? Ya vamos a, eso es lo que iba a hablar. Flujo de caja neto es cuando yo cojo todos los ingresos y le resto todos mis egresos. ¿Listo? Por eso se llama flujo de caja neto, ingresos o flujo de ingresos netos. ¿Listo? Entonces, cuando yo cojo todos mis ingresos, entonces, ejemplo, a mí me llega mi sueldo, ¿sí? Voy a hacer un ejemplo, y son 1.000.000 de pesos. Y ese 1.000.000 de pesos es mi ingreso, ¿cierto? Pero no es mi ingreso neto porque yo tengo que pagar una serie de cosas. Entonces yo pago 100.000 pesos de arriendo, 100.000 de servicios y me gasto 100.000 de transportes. Entonces, mi flujo de ingreso o mi flujo de caja neto serían 700.000 pesos, ya que hice la diferencia tanto de ingresos como de egresos. ¿Listo? Esa sería como la característica fundamental cuando tiene el neto. El neto es cuando nosotros le restamos todos los egresos. ¿Sí? Valga la redundancia a esos ingresos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Bueno, entonces voy a borrar esto. Entonces, para realizar esa operación, pues se utiliza la siguiente fórmula. Entonces, yo digo, para el plazo de recuperación es igual a inicial sobre el promedio o los flujos de caja promedio. Listo, eso va a ser acá la división. Se utiliza esa formulita. Eso va. Ahí que quede derecho. Listo, entonces, plazo de recuperación es igual a la inversión inicial o el costo inicial, se podría encontrar también con ese nombre, sobre los flujos de caja promedio. ¿Listo? Entonces, lo único que yo debo hacer es tomar todos los flujos de caja, ¿sí? Llevarlos bueno, ya los explico más adelante, y después sacarlos a un promedio. ¿Qué características encontramos acá? Digamos que ya no encontramos tasas de interés, sino las vamos a encontrar con los nombres como tasas de oportunidad. ¿Listo? La tasa de oportunidad, pues es esa tasa de rendimiento que pues me da la operación financiera, o bueno, tasa de rendimiento. Por ejemplo, si es algo, es una tasa de descuento, y que también pues tengo un beneficio ahí, ya lo habíamos visto en el descuento comercial. Entonces lo podríamos encontrar también de esa manera. Entonces con esos nombrecitos podemos encontrar pues el interés o el porcentaje de interés que tengamos en esos flujos de caja. ¿Listo? Entonces, vamos a ver quién está por acá. Miguel. Señor. ¿Cuál es la intención de los proyectos de inversión o la evaluación de los proyectos de inversión? Saber cuánto tiempo se va a tardar en recuperar toda la inversión y desde cuándo voy a empezar a ganar. Listo, pero para llegar a esa conclusión, yo lo primero que debo hacer, ¿qué es? En una sola palabra, ¿qué debería hacer? No entiendo. Para ¿Evaluar? que tú dime. Pues evaluar no es con la fórmula que nos tendrá que dar ahorita. Sí, evaluar. ¿Qué otra palabra podríamos utilizar? Que es clave. Analizar, ¿listo? Bueno, Entonces, ¿qué se analiza? La factibilidad de esa inversión o de ese proyecto. ¿Qué tan viable es para mi economía, por decirlo de esa manera? ¿Listo? listo. Sebastián. ¿Dónde está Sebastián? Aquí estoy. Ah, listo, Sebastián. ¿Con qué mecanismo yo puedo evaluar esos proyectos de inversión? ¿O cómo los puedo
medir o, ¿sí? ¿Me hago entender? O que, no, es que ahí te digo todo, o que, ¿cómo los puedo determinar? ¿Listo? Entonces, ¿cómo puedo dar sus respuestas? No, profe, no sé. ¿No? En unidades monetarias, ¿qué más? Ahí estamos mirando comprensión, ¿listo? Entonces lo podemos tener a través de unidades monetarias. Esos proyectos de inversión se me pueden presentar a través de unidades monetarias, porcentajes o tiempo, ¿vale? ¿Quién más? Gerson Moreno. ¿Cuáles son los tipos Buen de día, profe. alternativas? A ver, las alternativas. Sí, Se tiene como costos el tema como... Bueno, serían el plazo de recuperación, ¿es que es? sí, muy bien, El valor presente neto o valor presente, actual neto muy y la bien. tasa interna de retorno. Exactamente. Esos son los tipos de alternativas de medición. ¿Listo? ¿Quién más está por acá? Valentina. Señor, No me va a pasar. Valentina, ¿qué es el plazo de recuperación? es el que mide el tiempo para recuperar el costo de la inversión. Perfecto, muy bien. ¿Listo? Y Catalina, ¿Sí? ¿cómo es la dinámica del plazo de recuperación? Mm, no sé. ¿Quién sabe? Supongo que toca evaluar cuánto espero yo recibir en un tiempo determinado Sí, hasta igualar, o ¿cómo se dice? Sí, como igualar todo lo que yo he gastado, todo lo que yo he invertido hasta, es que no sé. Yo listo. creo que supongo que le voy a poner un precio al tiempo o una proyección al tiempo, a cada tiempo, y de acuerdo a eso lo voy evaluando. Listo, perfecto. Entonces, como yo les decía anteriormente, la dinámica que se maneja es una dinámica sencilla. ¿Por qué? Porque aquí está la respuesta. A ver, lo único que yo tengo que tomar es la inversión inicial, ¿cierto? O el costo inicial de esa inversión y dividirlo por el promedio de los flujos de caja, ¿sí? Obviamente de cada proyecto. Entonces, hay que tener muy presente eso, ¿vale? Entonces, Profe, dime, disculpe, que espere. plazo de recuperación. ¿Listo? Ah, ok. Entonces se denomina como PR, plazo de recuperación. ¿Listo? Listo. Bueno. ¿Dudas, inquietudes hasta ahí? Ay, ¿a quién no le pregunté? ¿O a todos les pregunté? Sí, a todos les pregunté. Bueno, Catalina, ya que estás Sí. ahí, ¿por qué le puse estos nombres a las tazas? Ah, em, porque son tasas que me brindan un beneficio, por ejemplo, bueno, Sí, bien. sí, porque Sí, son tasas que, o sea, no son como interés, no, son tasas que me brindan a mí un beneficio, con un exacto. beneficio. Muy bien. Listo. ¿Hasta ahí todos claros? ¿Alguno tiene una pregunta? ¿Listo? Pregunten ahora, callen para siempre. ¿Listo? Entonces les voy a dejar de compartir mi pantalla. Yo tengo una pregunta, profe. Dime. El flujo de caja promedio, el promedio se evalúa de acuerdo a qué, al tiempo Al de tiempo. bueno. ¿Listo? Ya ahorita vamos a mirar un ejemplo. Entonces con ese ejemplo, pues vamos a empezar a realizar como tal, el simulador de un flujo de caja. Entonces, bueno, les voy a volver a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si la ven, por favor? Sí, señor. Listo.
Bueno, entonces aquí tenemos flujos de caja de proyectos de inversión. ¿Sí? Entonces tenemos un proyecto A, listo, aquí lo podemos ver, y un proyecto B. Listo, bueno, entonces digamos que en estos minuticos que nos quedan, pues les voy a explicar cómo es el flujo de caja. ¿Listo? Entonces los flujos de caja siempre tienen la dinámica que están proyectados anualmente. Esta proyección se realiza de acuerdo, vuelvo y reitero, a la actividad comercial que tenga esa entidad que nos ofrezca ese proyecto de inversión. ¿Listo? A diferentes factores. Entonces, y como en un año es donde se reciben todos los ingresos y se les restan todos los egresos, al 31 de diciembre yo ya tengo una información consolidada. Entonces, a partir de esa información y de otros factores como la inflación, etcétera, yo puedo proyectar los siguientes años. ¿Listo? Entonces, digamos que eso es un ejemplo aquí, pero pues, el manejo es un poquito más fuerte. ¿Listo? Esa información pues se encuentra mucho en la parte contable, es la que nos arroja toda vale la redundancia, toda la información y en el análisis de cuántos ingresos y egresos tuvimos en el año. Ese flujo de caja pues también hace parte de los estados básicos financieros. Entonces encontramos el balance general, encontramos el estado de resultados, el flujo de caja. ¿Listo? Entonces también toda esa información contable, pues no sé si alguno tuvo la oportunidad de ver contabilidad en el colegio o en algún momento de su vida. ¿Alguno vio contabilidad? Sí, señor. ¿Sí? ¿Y qué te acuerdas de contabilidad? Mi colegio tenía, no me acuerdo, el ítem, no me acuerdo cómo se dice, de contabilidad y emprendimiento. Ujú. Entonces, creo que lo más que recuerdo eran los asientos contables y ya, Sí, eso bueno, fue todo. entonces, No hubo esta explicación de nada. listo. Entonces en contabilidad pues se manejan los 3 estados de resultados básicos, ¿sí? Y obviamente estos estados de resultados siempre se hacen por un periodo y esos periodos normalmente, por no decirlo siempre, son anuales. Entonces toda esa información anual es la que se ve reflejada en cada uno de estos flujos de caja, ¿sí? Y vuelvo y reitero, con ese flujo de caja, pues lo único que yo hago es proyectar los siguientes años. Obviamente hay que tener presentes diferentes factores como la inflación, factores económicos, factores legales, ¿listo? Que pues influirían en en el proyecto de inversión. Entonces, bueno, este proyecto de inversión, pues conocemos el proyecto de inversión A, tenemos un periodo cero, que es cuando tendríamos que realizar el desembolso, ¿cierto? Y tenemos unos flujos de caja proyectados. Esos flujos de caja proyectados, pues son la información que yo tendría o lo que tendría que llevar a cabo como ingreso en cada periodo de año. ¿Listo? Lo mismo ocurre en el B. Tenemos un egreso, un costo inicial de 18 millones de pesos, en este caso. Listo, lo represento en negativo porque, vuelvo y reitero, es el desembolso que yo debería de hacer en ese periodo de tiempo. ¿Listo? ¿Qué otra información debería tener? Pues la tasa de oportunidad, ¿listo? Que aquí la podemos ver que es del 12% anual, ¿listo? Recuerden que tanto los periodos de tiempo y las tasas deben de manejar la misma periodicidad, ¿sí? El mismo periodo de tiempo. Entonces, también es importante. Y aquí abajito tengo una pequeña tablita del plazo de recuperación. Entonces, aquí es donde yo voy a anotar las respuestas tanto del proyecto A como del proyecto B. ¿Sí? Entonces, por eso se dice que la dinámica de esta alternativa pues es muy sencillita. ¿Listo? Entonces, periodo cero, no se les olvide, lo vamos a llamar el costo inicial o inversión inicial. ¿Listo? Entonces no se les olvide, lo voy a llamar el costo inicial o la inversión inicial. Listo. Entonces, el costo inicial siempre se va a representar
como un valor negativo, pues yo lo coloqué en rojito pues, para hacer alusión. ¿Qué debo hacer con todos estos flujos de caja? Uno por uno debo hallar su valor presente. ¿Sí? Para eso voy a utilizar la siguiente formulita. Entonces voy a insertar acá. Entonces, la fórmula que utilizamos, pues obviamente es la del valor presente, ¿cierto? Entonces yo digo, valor presente va a ser igual a ¿qué? A los valores de cada flujo de caja, ¿cierto? Y estos los voy a dividir por 1, ¿cierto? Más la tasa de oportunidad, que sería I, y esto, pues, a la N. A la N. ¿Listo? La misma formulita de el valor presente que nosotros hemos trabajado. Simplemente que ese valor futuro, pues se nos va a convertir. ¿Qué pasó acá? O sea, perdónenme. Listo, ahora acá. Entonces, 1 más el interés, perdón, el interés no, la tasa de oportunidad a la N. ¿Listo? Entonces ahí ya. No se les olvide. Entonces, ¿qué debo hacer? Coger cada flujo de caja y llevarlo a un valor presente. Entonces, al lado de esta tablita, yo voy a construir, bueno, voy a combinar acá, el valor presente, el valor presente. ¿Listo? ¿De qué tengo que hallar el valor presente? Pues obviamente del proyecto A y del proyecto B. Control X. ¿Listo? Entonces aquí hallo el proyecto A y aquí hallo el del proyecto B. ¿Listo? ¿Qué debo hacer? Coger cada valor, cada periodo de tiempo y llevarlo al periodo 0. Obviamente ya tenemos toda la información, entonces vamos a formular. Entonces yo digo flujo de caja, ¿cierto? Que sería este valor. Lo voy a dividir, voy a abrir de una vez los paréntesis, en 1 más la tasa de oportunidad, ¿cierto? Y esto lo voy a elevar al periodo de tiempo correspondiente. En este caso, pues sería 1. Entonces, hay que... me faltó un paréntesis. Ay, ¿qué pasó acá? Bueno, espérenme acá. Corrijo. El más al principio, profe. Listo. Entonces vuelvo y retomo. Tomo este valor, lo divido, ¿cierto? Abro paréntesis, 1 más la tasa de oportunidad. Y esta la leo al periodo correspondiente. Ahora sí. Entonces me da 2.500.000. Entonces llevé este valor presente, este valor de 2.800.000 del flujo de caja del año 1 del proyecto a un valor presente que sería 2.500.000. ¿Mm? Puedo arrastrar esta información acá al lado, pero pues no me va a dar correcto. ¿Por qué? Porque me está tomando, por ejemplo, acá esta celda, entonces me la está corriendo, entonces la corrijo, coloco que es G1 y me está tomando que es el C10, o sea, el N a la N. Entonces debo tomar es el B10. Entonces lo único que corrijo es acá, B10. Y me da el valor, que serían 892.000. Ese sería el valor presente del periodo 1, ¿listo? Para cada flujo de cada proyecto de inversión. Puedo de una vez bajar todos, ¿sí? Y ya obtengo los valores de cada uno. Bueno, se nos va a acabar el tiempo, ya les envío el otro link, ¿listo? Entonces ya nos volvemos a ver en unos minuticos y seguimos, ¿vale?
Vale. Ya nos vemos. Esto ya les envió el correo.